Cada vez que termina un año, es la oportunidad para que tú y yo nos autoexaminemos. Pablo dice que a él no le gusta caminar como quien golpea el viento, ¿no es cierto? Es decir, vivir la vida sin entendimiento, sin propósito, sin claridad, el levantarte cada mañana y hacerlo todo por automático, ¿verdad? Tienes que trabajar, tienes que cumplir con tu día, terminas cansado y pareciera que es la rutina constante. Y el problema no es la rutina, porque sabemos que hay cosas que las tenemos que hacer y punto. El problema es cuando no estoy consciente de cómo vivo día a día y lo que está pasando en mi interior. Porque todo lo que tú y yo enfrentamos, absolutamente todo, Dios le puede dar propósito en tu vida. No hay nada que Dios no pueda usar para que se vuelva un beneficio en nuestra vida. No voy a hablar de eso, pero un pequeño ejemplo que nos hace, mueve toda nuestra forma de pensar, es cómo un abuso sexual sobre una niña de 6 años puede convertirse en vida y en bendición. Porque esas cosas, o sea, las escuchamos y por ningún lado le vemos algo bueno, es algo horroroso, es algo que no debería de existir. Y eso quizás es, aunque es horrible, es de las cosas más pequeñas que se mueven a nivel de los abusos sexuales, a nivel de la trata de blancas, de tráfico de personas, en fin. Pero ¿cómo un abuso sexual sobre una niña de 6 años puede cumplir un propósito de Dios en tu vida? En sí mismo el acto no proviene de Dios. En sí mismo ese abuso nunca estuvo en el plan de Dios. Sabemos que todos nosotros tenemos un libro en el cielo con nuestro nombre, ¿no es cierto? Donde está descrito no solamente tu físico, sino también los planes de Dios para ti, los sueños de Dios para ti. Hay una versión que dice que todos los días de tu vida están escritos con detalle, porque Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, la máxima capacidad de vida para cada uno de nosotros la vamos a descubrir en la medida que descubramos el corazón de Dios. Amén. Ahí está nuestra vida. Entonces, volviendo al punto, pongo estos como en fundamento, porque nuestra vida no está a la deriva. Nuestra vida Dios la planificó y Él sigue en control. Aún cuando todo parece estar fuera de control, Dios sigue en control. ¿Cómo entro yo al control en el que Dios está? ¿Cómo soy beneficiada yo de que Dios esté en control? Rindiéndome a Dios, buscándolo, buscando escuchar su voz. Y sé que esas son batallas en nuestro corazón, porque no siempre lo que Dios nos pide nos suena agradable. Pero si yo sigo en su presencia y le digo, muéstrame por qué me pides eso, muéstrame por qué me estás enviando a lo otro, cuál es tu propósito en mi vida. Si yo decido vivir una vida no como quien golpea el viento, sino encontrar los propósitos de Dios, entonces los encuentro, entonces los beneficios llegan y entonces puedo vivir una vida plena a pesar de las tormentas. Yo soy esa niña de 6 años. Dios no quería que eso me pasara, pero todos nacemos a un mundo quebrado, ¿sí o no? Y hay personas más quebradas que otras, porque su herida avanzó más, su resentimiento creció más. Todo aquello que tú guardas en tu corazón que causó una herida profunda y no la procesas con Dios, va a producir cualquier nivel de maldad. Lo voy a repetir. Todo aquello que hirió tu corazón y lo guardaste sin resolverlo, sin procesarlo con Dios, va a producir, y le voy a añadir tarde o temprano, cualquier nivel de maldad.
Nosotros nos podemos espantar de esas personas que asesinan y literalmente descuartizan a su presa y nos causa horror. Pero cualquiera de nosotros aquí podría convertirse en esa persona. Y uno dice sí, pero no lo asimila, porque uno no se ve ahí. Uno dice, ¿cómo no? O sea, no. Pero la palabra es clara, mi corazón es perverso y engañoso. Si yo descuido mi corazón, si yo no tengo una intención clara de lo que quiero que suceda en mi corazón, la maldad ya habita en nosotros por el pecado. Y el mundo está quebrado y hay ofensas de todo tamaño. Y si no sé cómo presentar las ofensas a Dios, corro el riesgo de caminar por la vida caminando en maldad sin darme cuenta, porque tal vez la maldad no se describe como estos asesinatos y como estos abusos sexuales, sino es una maldad aceptada socialmente. Te rechazo, no te perdono, te dejo con una etiqueta puesta, me hiciste esto y siempre serás esto para mí. ¿Me explico? Esa es maldad. Y está gobernándonos. Y por el otro lado, estamos viviendo con un Dios que lo que te extiende diariamente es misericordia. Y tú dirás, pero yo no soy Dios. Ah, no, ni yo. Pero Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti y yo tomo la decisión de seguirlo, pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ya no vivo bajo el poder ¿de qué? De la carne. Mi maldad, mi tendencia al pecado, mi tendencia a defenderme, a protegerme, a resolver a mi manera, mi tendencia a lo que me conviene, a lo que es cómodo. Ya no, ahora vivo en el poder del Hijo de Dios. Entonces, todo lo que tú y yo guardamos y no procesamos en Dios es nuestra decisión. No es que no se pueda vivir una vida con un camino más alto y con pensamientos más altos. Es que decidimos no vivirla. Decidimos no abrazar esto. Entonces, ¿cómo? Y vuelvo al punto. ¿Cómo un abuso se puede volver en una bendición? En mi vida, cuando conocí a Dios, y cuando Él me mostró el camino para sanar mi corazón, ¿por qué se hizo bendición? Por Dios, no por lo que me hicieron, por cómo Dios llegó y borró toda herida de mi corazón. Yo puedo hablar de ese tema, a mí no me provoca tristeza, a mí no me provoca dolor, a mí no me provoca enojo. Yo puedo contártelo con sonrisa en mi rostro. Es como que no lo hubiese vivido. Ver ese poder de Dios transformó mi corazón. Me hizo ver a un Dios que no tiene límites, a un Dios que puede hacer algo nuevo todos los días de tu vida, a un Dios que te puede resucitar, porque yo estaba muerta en vida, llena de amargura, de resentimiento, de odio, de altivez, con una baja autoestima, con conceptos errados de la vida. Y llegó Dios, pero yo le permití obrar en mi vida, porque ese es otro punto. Queremos crecer, queremos madurar, queremos mejorar, pero ¿lo estoy dejando actuar en mi vida? ¿Estoy dejando que atraviese todos esos argumentos que lo detienen de obrar en mí? Porque cuando Él me dijo perdónalos, fue una ofensa para mí. Yo no puedo decir lo contrario, porque eso es lo que yo sentí y percibí. Percepciones son realidades. Pero ¿sabes qué quiere Dios? Que tú tengas la percepción de Él, porque la única percepción verdadera es la de Dios. Dios te dice las cosas como son. Aquí tenemos 400 verdades, 300 verdades, 200 verdades. Cada uno tiene una percepción y para uno esa es la verdad. ¿Estás dispuesto a preguntarle a Dios cuál es su percepción para cambiar tu forma de pensar?
Yo peleé con Dios 2 meses sobre ese tema del perdón, porque esos temas o ese tipo de maldad las consideramos que no merecen perdón. Punto. Son humanamente imperdonables. Subrayo, humanamente. En Dios todo lo puedo. Pero ¿por qué Dios quiere que yo perdone a alguien, a una persona adulta que decide abusar sexualmente a una niña de 6 años? ¿Por qué quiere Dios que yo perdone? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo es que Dios me pone en esa posición tan vulnerable cuando mi corazón está hecho pedazos? Cuando nadie se ha levantado para defenderme, para protegerme. ¿Cómo viene Dios y se atreve a pedirme tal cosa? Porque Dios ve que toda ofensa que tú guardas en tu corazón, toda herida, por pequeña o grande que sea, te vuelve prisionero a ti y te roba a ti la capacidad de tener la vida plena que Él tiene para ti. El perdón no es un favor que yo le hago a mi enemigo. El perdón es una arma divina de Dios que me deja a mí en la libertad que solo Cristo puede darme. Cuando yo perdoné, después de 2 meses de resistirme a Dios, 1 mes peleando y el otro mes resistiéndome, literalmente Dios me resucitó, me devolvió la vida. Empecé a vivir. Tengo 53 años de edad, pero apenas tengo 29 años viviendo. 24 los pasé muerta en vida, creyendo que sabía lo que quería, creyendo que sabía hacia dónde iba, creyendo que yo podía con el mundo, pero literalmente estaba perdida y prisionera, no de ese evento, habían muchos más, prisionera de los eventos negativos en mi vida. ¿Por qué se volvió positivo? Porque conocí a un Dios que sana, a un Dios que transforma, a un Dios que te da nueva vida. Y ahora lo que me hicieron a mí es un arma en mis manos para que otros puedan ser libres, para que otros tengan esperanza, para que otros que han pasado por ahí sepan que sí es posible. Mi vida se vuelve testimonio ¿de quién? De Dios, de un Dios viviente, de un Dios que todo lo puede, de un Dios, ¿sabes? Que Dios me hizo ver que Él estuvo ahí conmigo aún en esos momentos horrorosos y que por eso yo sobreviví, porque Él estuvo conmigo y lloró conmigo. Luego mi oración, cuando sané, mi oración cambió hacia las personas que más daño me hicieron, incluyendo mi padrastro. Y mi oración era que te conozcan. Y para con mi padrastro era que te conozca, para que no termine en un infierno, porque estoy segura, aunque yo no conozco la historia de su niñez, que él tuvo que haber pasado por situaciones que por no sanar y por no procesar las cosas en Dios, lo convirtieron en la persona que llegó a convertirse. La maldad creció en él y era preso de las heridas que se convirtieron en maldad en su corazón. ¿Y sabes quién gana? Estábamos cantando hace un momento, pero a veces no entendemos lo que significa que Dios venció el infierno, que Dios venció al enemigo. El único enemigo de Dios es Satanás, el diablo. Y su único fin es que la creación divina de Dios, que eres tú, se vaya al infierno. Cada alma que se va al infierno es una victoria de Satanás. Pero para que yo pueda orar por alguien como mi padrastro, se requiere el poder divino que transforma, que renueva, que da nueva vida,
para poder desear bendición para alguien que antes deseaba solo maldición, para poder desear salvación. Yo decía que se salve, que no termine en el infierno. Pude ver a través de sus ojos y ver una víctima de la maldad de Satanás, de la maldad de este mundo, que estaba ciega y sorda y atada a su maldad. Y la otra razón por la que quería que se salvara es para que no se lo hiciera a nadie más, para que no volviera a tocar a ninguna otra niña y quebrara la vida de alguien más. Pero eso no es posible sin Dios. Y voy a todo esto porque quiero hablarte, terminar la segunda parte del mensaje de madurez espiritual. Porque para madurar espiritualmente, primero necesito tener claro que eso es lo que Dios quiere de mí. Segundo, tiene que volverse mi propósito constante, mi prioridad. Crecer espiritualmente es igual a madurar espiritualmente. En las últimas décadas se ha hecho de Dios una tienda de beneficios, donde tú llegas sin dinero a decir quiero tal cosa, quiero lo otro, quiero aquello, resuelve mi matrimonio, resuelve mi salud, ayúdame a pagar mi casa, dame trabajo, vence a mis enemigos, apártalos de mí. Pero ¿cuándo, en qué momento perdimos de vista que esta es una relación de dos? ¿O a ti te gustaría que estos dos solo te hablen para pedirte? Que ni buenos días te digan, ni te amo mamá, tan siquiera de vez en cuando por lo menos, o te ayudo en algo. Si toda relación fuera necesito 20 pesos, necesito 500, necesito 1000 y de ahí cero palabra, eso no es relación. Eso es alguien que vive por interés y beneficio de, ¿o no? Yo quiero que te conteste a ti mismo cómo es tu relación con Dios. ¿Es amor y beneficio o es solo pedir? Porque me quedé de 5 años, de 4 años, de 3 años, donde los niños solo piden. Y aún así me acuerdo mi hijo, tengo 2 niñas y un hijo, varón, tenía que 4 añitos y estaba Pizza Push, no sé si estuvo aquí el de la Pizza Hut, un perrito que se llamaba Pizza Push, un muñeco, y él quería el CD de las canciones, ¿verdad? Del bendito muñeco. Y había ahorrado $2 para comprarlo. Y fuimos a comer pizza y lo compró. Cuando salimos, había unos niños mendigando. Y me dice, mami, ¿por qué me compré ese disco? Yo le hubiera dado ese dinero a esos niños. Y mi corazón se hizo chiquito. Aún así hay esa nobleza, ¿verdad?, en el interior de muchas personas que tan pequeños logran entender la necesidad que hay afuera. Cuando tenía como 10 años me dio 25 centavos de dólar. Me dijo, mami, para que te ayudes a pagar la casa. ¿Verdad? Pero ves la inocencia, pero ves el corazón. Pero sin embargo a esa edad generalmente es pedir y pedir. ¿Cuál es tu edad espiritual? Si tú sacas una revisión de las oraciones de tus últimos 10 años, las primeras puedo entender, los primeros años pedimos y pedimos y pedimos y no salimos de pedir, porque estamos conociéndolo. Pero de repente descubres a este Dios de amor, a este Dios de gracia, a este Dios de misericordia, y empiezas a amar de regreso. Y cuando amas, das, porque el que ama no busca. Otra vez, el que ama no busca. Otra vez, el que ama no busca. Entonces si saco el resto de mis horas, les voy a dar 5 años de pedir. Si usted tiene más de 5 años de ser cristiano y empezamos a revisar las que continúan del 6º hacia arriba, ¿qué porcentaje es pedir
¿Y qué porcentaje de mi oración es que busco dar porque le amo? Ese es un pequeño examen que puede decir si estamos madurando, si estamos creciendo, si estamos amando, si nos estamos convirtiendo en adultos espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí en esta época de mi vida? ¿Y sabes qué es lo que está sucediendo? Si quiero, me acompañas a Hebreos 5, versículo 13 y 14. Porque dicen por ahí que si no se lee la Biblia se pecó también, ¿verdad? Si alguien predica y no lee la Biblia, está muy mal en el espíritu, aunque haya hablado de Dios todo el tiempo. Conceptos cerrados que tenemos, pero bueno. Hebreos 13, 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra ¿de qué? De justicia. Lo leemos y decimos amén, pero no hacemos pausa para entender. ¿Qué es la justicia? Porque el que solo bebe leche, espiritualmente hablando, y ojo, un bebé bebe leche en lo físico, en lo natural, solo leche hasta los 6 meses. Después empieza con sólidos, en papilla, pero sólidos. Ya le haces la papita, ¿verdad? Y se la haces molida, ¿verdad? Licuada, y se la preparas sin sal porque te prohíben darle sal, ¿verdad? El pobrecito no sabe lo que es bueno. Y les das zanahoria en papilla, ¿verdad? Y les das algunos vegetales, no todos, porque el brócoli causa gases, el coliflor causa gases. Los frijoles se los puedes dar hasta 1 año porque genera mucho trabajo en el estómago y tienes que, si eres mega cuidadoso, hasta los cuelas para que la cascarilla que se va aún en lo molido se quede, ¿verdad? En una mantita y ya solo sale el frijolito fino, ¿verdad? O sea, no, los que somos mamás nos tuvimos que inventar de todo para cuando empezamos a dar sólidos. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que darle sólido a un bebé de 6 meses? Si queremos que se desarrolle, si queremos que se nutra, si queremos que tenga salud y tenga todo lo que requiere para crecer y desarrollarse, si queremos que viva, hay que cambiar. Y el bebé, cuando le empiezas a dar sólidos, a ver, ¿qué sabe qué hace con la primera cucharadita de sólidos? Él quiere tragar, pero no sabe. Y la saca con la lengua. Y ahí estás tú con la cucharita volviéndosela a meter y como unas 10 veces hasta que finalmente el cerebro dice, trágala. Porque no sabe cómo, él quiere tragarla. Y entonces el cerebro le dice, no saques la lengua, métela, ¿verdad? Pero ahí pasa uno varias veces. Esa primera vez te tardas como 1 hora en que se coma la papilla, en lo que su cerebro logra entender. Pero es necesario si queremos que y le empiezas a poner, ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero son cereales en la leche, ¿verdad? Y le das la leche con cereal para que se vaya nutriendo. Si no lo hacemos espiritualmente, imagínate, 6 meses. Yo les di 5 años de solo pedir.